Hola queridos estudiantes, hoy nos encontramos en la asignatura de lenguaje junto a la profesora Vanessa. En esta ocasión vamos a ver los textos literarios, conectores y también la escritura. ¿Cuál será nuestro objetivo de hoy? Comprender textos orales para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo, estableciendo conexiones con sus propias experiencias, identificando el propósito, formulando preguntas para obtener información adicional, aclarar dudas y profundizar sobre la comprensión. Pero en concreto, ¿qué trabajaremos? Vamos a ver entonces cómo desarrollar la actividad número 1, 2, 3 y también recordarles un poco sobre el plan lector. La actividad número 1. Si te fijas en la actividad número 1, tú tienes un texto que es un texto literario. Por lo tanto, vamos a explicar un poco de qué se trata el texto literario. ¿Qué es un texto literario? Existen textos literarios y no literarios, mientras que los textos no literarios son aquellos que explican algún hecho de forma concreta y objetiva, tales como lo son, por ejemplo, las noticias. Cuando tú ves una noticia, no te cuenta ningún detalle más allá de la información concreta que tú necesitas conocer, ¿no es cierto? No te cuenta una aventura, no te dice nada sobre un viaje, ni tampoco de los personajes. En cambio, los textos literarios son subjetivos y expresan de forma artística y creativa una realidad, en donde existen personajes, historias, mundos variados, entre otras cosas. Ese, en principio, viene siendo una de las cosas esenciales que diferencian entre un texto que no es literario y uno que sí es literario, ¿ya? El reconocer personajes, aventuras. En cambio, la noticia, por ejemplo, es un texto no literario, ya que te informa solamente. Veamos ejemplos de textos literarios. Tendrían siendo las novelas, poesía, el cuento, leyenda, drama, ensayos literarios, por ejemplo. Esos pueden ser también ejemplos de textos literarios. Ahora debes responder brevemente a partir del texto que tú has leído. Tienes que responder en la actividad entonces, de forma escrita, las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto fue el que leíste? Entonces tú tienes que identificar. ¿Ese texto que leí es una novela, es un poema, es un texto literario? ¿Cuántas estrofas tiene el poema? En este caso tienen que contar las estrofas. Las estrofas vienen siendo muy parecidas a los párrafos, entonces tú tienes que ir identificando las estrofas que están dentro del texto, en este caso del poema. ¿Cuál es el título del poema que leíste? ¿Cuál vendría siendo el título acá? Si puedes, también te puedes ayudar de un adulto para identificar en el texto cuál es el título. Lo debes escribir en tu cuaderno. Y también debes responder la otra pregunta. ¿A quién está dirigido el poema? Entonces tú tienes que identificar a quién está dirigido este poema. Muy bien. Ahora ya podemos seguir entonces con la siguiente parte de la actividad número 2. En la actividad número 2, en este caso, vamos a subrayar, o puedes también copiar en tu cuaderno, los conectores que encontraste en la receta con un color a elección. Entonces veamos acá, tenemos la receta y dice, te diré que encontrarás 7 conectores. Tendríamos entonces que ver acá los conectores. Entonces, se denomina conector a una unidad lingüística que une partes de un texto y le da relación lógica al texto o las oraciones que siguen. Cuando estamos diciendo cuáles son los conectores, nos estamos refiriendo a las palabras que unen, por ejemplo, oraciones. Entonces, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, cuando yo estoy articulando una palabra, yo siempre ocupo, por ejemplo, pero, debido a, primeramente. Estas son palabras que nos sirven a nosotros como conectores en una oración. Entonces, los conectores que ustedes tienen que identificar son los que están presentes en la receta. Si te fijas, están destacados con letra negrita. Si quieres, también te puedes ayudar de un adulto para encontrarlos dentro de la receta. 2.1. Ahora utilizaremos distintas técnicas para ordenar la escritura. Primero, elige una de las siguientes ideas para inventar una receta. Vas a tener que inventar una receta. Puede ser una receta para la alegría, una receta para la energía o una receta para la amistad. Es importante que aquí escojas una sola opción. No puedes escoger, por ejemplo, 2. Paso número 2. Escribe
3 ingredientes para tu receta. Los ingredientes pueden ser cualquiera, el que a ustedes se les ocurra. Recuerda que es tu receta. Pon a prueba tu imaginación e inventa los ingredientes que mejor te parezcan. O sea, paso número 3, escribe una lista de 3 pasos para construir tu receta. Aquí debes escribir los pasos de las acciones que debes seguir y realizar tu receta. Entonces ahí tú vas a poner los pasos. Paso número 1, tenemos que empezar utilizando esto y ustedes tienen que escribirlo tal cual como de forma breve, que ustedes identifiquen esos 3 pasos fundamentales para la receta. Y luego tienen que escribir. Ahora vamos a escribir la receta para que otros puedan seguirla. Considera lo siguiente: debes completar con la misma información que escribiste en la sección anterior, o sea, nos vamos a guiar en el paso 1, 2 y 3, ¿ya? Y también debes utilizar al menos 5 de los siguientes conectores, o sea, es muy importante que en tu receta estén las palabras primero, luego, después, por eso, pero, por qué. Aquí está el formato que aparece en la guía, donde ustedes claramente tienen que hacerla en su cuaderno. Por lo tanto, van a poner en una parte donde van a estar los ingredientes, el nombre de su receta y también la preparación, identificando los pasos. Dentro de los pasos está primero, lo que hay que hacer al comienzo, después, luego y más tarde, ¿ya? Muy bien, ahora ya hemos visto entonces la actividad número 2 y podemos pasar a la actividad número 3. Bien, en la actividad número 3, hoy vamos a escribir la primera página de tu diario de vida, donde podrás expresar tus emociones y deseos. Puedes imaginar que las escribes a alguien de confianza o simplemente pensar que solo lo leerás tú, ¿ya? Lo importante es expresar todo lo que sientes. Entonces ustedes tienen que empezar con el diario de vida, ¿no es cierto? En donde ustedes, lo importante es que logren expresar lo que sienten. Tienen que colocarle entonces arriba la fecha, donde esté el día, el mes y el año, ¿ya? Donde lo van a escribir. Y luego que fluya la imaginación y que identifiquen, por ejemplo, lo que vivieron en el día, lo que hicieron, cómo lo pasaron, cuando se levantaron, cómo se sintieron, si es que en realidad cumplió el día, por ejemplo, las expectativas que tenían, o fue un mal día, un buen día. Todo eso lo pueden expresar en su diario de vida. Es muy sencillo y tienen que tratar y procurar de escribir de forma clara. Finalmente vamos a recordar el plan lector. Siempre tienen que hacer las actividades relacionadas al libro que están leyendo del dedo mágico. Entonces, la actividad consiste en lo siguiente. Después de haber leído, tienen que... Dice, aquí aparecen hechos esenciales del libro, pero están desordenados. Entonces ustedes tienen que ordenarlos, ¿ya? Recuerda lo que has leído y enumera del 1 al 9 los acontecimientos. Por ejemplo, si es que la familia Greg sale a cazar patos salvajes, es lo último que pasó, ustedes tendrían que poner entonces el último número y así sucesivamente. Si quieres, te puedes ayudar de un adulto para que te ayude en este proceso. La siguiente parte de la actividad, que es el paso número 2, tienes que unir cada uno de los puntos. Por ejemplo, el dedo mágico, según corresponda, tú pones una flecha con las descripciones que están al lado derecho. Entonces tú llegas y, por ejemplo, tú identificas, acá vamos a poner el puntero láser, desde acá, el dedo mágico tienes que relacionarlo con la oración que está al lado. Y así vas uniendo con cada una de las flechas. Es muy sencillo. Esto lo tienes que hacer en tu cuaderno y escribirlo y luego unir. Y con esto, queridos estudiantes, ya hemos terminado. Espero que les vaya excelente y nos vemos en la próxima entrega.